Programa 3. La lectura colectiva. Las tecnologías en la promoción de la lectura y las aptitudes del bibliotecario. Bienvenidos a este tercer programa, donde entraremos de lleno a una primera actividad de animación, la lectura colectiva. En los tiempos actuales, gracias a la abundancia de libros, periódicos, revistas y otras publicaciones, existen textos y lecturas en todo nuestro entorno y es común que la lectura sea una actividad silenciosa, personal e íntima. Pero no hace mucho, 1 o 2 siglos, no solo en México, sino en todo el mundo, los libros, ya no digamos los periódicos y las revistas, eran artículos muy escasos, pero más raro aún era la gente que sabía leer y escribir. Por eso, en esa época, la gente que sabía leer le hacía un gran favor a los demás cuando leía en voz alta, para los invitados a una tertulia o para la familia después de cenar. Por supuesto, eran actos muy gratificantes de amistad y unión familiar. Todos, niños, jóvenes o adultos, tenían su pasaje o lectura favorita. Habría que imaginarse cuán valiosa convivencia era hablar, ser escuchado, platicar, preguntar o debatir sobre lo que se leía. ¿Por qué no rescatarlo ahora? Yo creo en la lectura en voz alta. Yo la utilizo con mis alumnos en la universidad. Leemos cuentos en voz alta. Eso nos da varias posibilidades. Primero, de que estamos socializando la lectura. Es decir, al mismo tiempo estamos todos frente a ese mundo de palabras y nos estamos emocionando de distintas maneras y estamos escuchando y estamos todos como si hubiera un ritual. Estamos haciendo un acto ritual. No la lectura solitaria, que es también poderosísima y necesaria. Estamos jugando con la lectura de otra manera. Entonces podemos platicar de ella, conversarla, discutirla, porque es de todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo nos hemos apropiado de ese texto y entonces estamos en igualdad de circunstancias. Y creo que además lo que hace la lectura en voz alta, que creo que es un hábito que se ha perdido, creo que hay que volver a hacer que los chicos lean en voz alta, sepan leer en voz alta y gocen leer en voz alta. Ya lo decía Arreola, o sea, todo un discurso sobre la lectura en voz alta y sus bondades. Creo que la lectura en voz alta hace que respiremos en la intención del texto. Se dio la vuelta y se alejó lentamente con paso majestuoso de vuelta al interior del bosque. La lectura colectiva puede ser un modo de hacerles llegar información a aquellos que por diversos motivos no se sienten atraídos a tomar un libro. El simple hecho de leerles en voz alta puede ser un incentivo muy importante para interesarlos en la lectura. Además de ser una excelente alternativa para la convivencia en escuelas, casas de cultura y por supuesto la biblioteca pública, el personal de la Red Nacional sabe que las sesiones de lectura colectiva con mejores resultados han sido las de cuentos para niños. Escuchar o leer cuentos en voz alta influye notablemente en la mente de los individuos, y no importa la edad que uno tenga, el nivel de estudios o cualquier otra distinción. En especial los niños, cuando escuchan un cuento o cualquier narración, se ven involucrados en una actividad emotiva e intelectual que los lleva por una mezcla de sus experiencias y su imaginación. En sus caras podemos ver expectación, duda, asombro y no pocas veces diversión. Además del cuento, otro de los géneros literarios con posibilidades para la lectura colectiva es la poesía. ¿Por qué no organizar en la biblioteca pública lecturas de poesía para niños, jóvenes o adultos? La lectura en voz alta de poesía, además de atraer a otro tipo de lectores, tiene sus propios elementos que despiertan la imaginación. Casi toda la poesía tiene una narrativa donde hay historias y personajes, además de metáforas e imágenes, ritmo y sonoridad. La poesía, sea de Sor Juana Inés de la Cruz, de García Lorca, de Bécquer, de Neruda o de Jaime Sabines, se presta para la lectura en voz alta y logra entrar por los sentidos para quedarse en la memoria y ampliar así el horizonte de comprensión de quienes la leen o escuchan. Evidentemente, el cuento y la poesía son instrumentos idóneos y muy poderosos para poner en práctica la lectura en voz alta. Dicen que los libros de esta biblioteca tienen poderes muy extraños. Y cada vez que se abre un libro de Mogador, en algún otro lugar del universo, explota una estrella o comienza en el norte de Canadá la extraña migración de 200 millones de mariposas que cruzarán 5.000 kilómetros
para pasar el invierno entre volcanes apagados de México. O los mares se retiran, o todas las cabras se suben a los árboles, esos arganos mogadorianos que pacientes vigilan la entrada del Sahara, o un genio, en algún desván insospechado de Bosnia-Herzegovina, compone una sinfonía dedicada a la bellísima biblioteca de Sarajevo, destruida en la guerra. O que tal vez, al abrir un libro de Mogador, en un estudio de Nueva York, un fértil escultor angloamericano y catalán engendra en bronce bichos singulares. Por otro lado, la incorporación de las tecnologías al ámbito de la lectura es muy importante. Por ello es necesario que el bibliotecario se capacite en el uso de estas herramientas a fin de sacarles el máximo partido posible. Hoy, la biblioteca que cuenta con computadoras e internet puede multiplicar la promoción de la lectura, especialmente hacia niños y jóvenes quienes son muy afectos y receptivos a estas tecnologías. Mediante estas herramientas de información y comunicación, se pueden crear clubes de lectura virtuales en diferentes plataformas como foros de chat, blogs o redes sociales, entre otros recursos. Un club de lectura permite compartir con otros lectores diversas obras e intercambiar impresiones, comentarios, dudas y críticas sobre las mismas, como el club Compartamos Lecturas de la Dirección General de Bibliotecas. Los clubes de lectura incorporan la mayoría de las veces a usuarios de otros países, y sus gustos pueden ir desde literatura hasta ciencias y temas muy especializados. Las bibliotecas públicas de otros países han tenido éxito en la creación de clubes de lectura por Internet y en el acceso gratuito a libros digitales, lo cual ha impactado a un mayor fomento de la lectura. Yo creo que para aprovechar la tecnología en la promoción de la lectura, lo primero que hay que hacer es recordar que las tecnologías que están llegando ahora, que tenemos ya entre nosotros desde hace algún tiempo, son una herramienta, no son una amenaza. Nosotros podemos y debemos utilizarlas para favorecer aquello que nos interesa, ¿no? Para hacernos más fácil el trabajo. Hay muchas maneras en las cuales esas herramientas, en lugar de representar, digamos, un estorbo, pueden representar una ayuda. Hay que perderles el miedo, hay que tener muy claro no solamente qué pueden hacer, sino también qué no pueden hacer, ¿no? Igual que se sirve uno de cualquier otro tipo de herramienta, hay que conocer sus fortalezas y sus debilidades, sus limitaciones. Una forma de aprovechar también estas nuevas tecnologías y el acceso que se está teniendo cada vez mayor a ellas, a las herramientas de comunicación digital y todo lo demás, yo creo que es el usar esas herramientas como canales de difusión, como canales de comunicación de lo que nos interesa, de la lectura. Cada vez existe una mayor cantidad de material digital en Internet, algunos de acceso gratuito y otros a la venta. Con el propósito de ampliar el acceso gratuito a los distintos medios y fuentes de información, la Dirección General de Bibliotecas ofrece en su página de Internet más de 3.000 obras del dominio público, en diversas áreas del conocimiento pertenecientes a los fondos bibliográficos que resguarda la Biblioteca de México. Adicionalmente, da acceso a diversos recursos digitales como enciclopedias en línea, bases de datos con información científica, tecnológica y humanística, cursos interactivos, además de 500 ligas a recursos gratuitos en Internet y a páginas de instituciones académicas, bibliotecas públicas y organismos internacionales. Igualmente en Internet, el impresionante crecimiento de las redes sociales ha sido todo un fenómeno que hoy convoca a personas, grupos o empresas en torno a un interés específico, movimiento político, social o simple afición, formando así comunidades virtuales. Una gran cantidad de usuarios de Internet ya tienen abierta una cuenta en las diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Las posibilidades que ofrecen estas redes sociales son casi infinitas, por lo que es indispensable para el promotor de la lectura adentrarse en ellas, manejarlas y valorar sus alcances. Es verdad que gracias a las tecnologías, cada día hay más información disponible. Sin embargo, la meta no es tanto recuperarla y almacenar la información, sino construir conocimiento a partir de ella. Debemos preguntarnos qué hacer con tanta información digital que hoy tenemos a la mano y que no acabaríamos de leer en toda una vida.
Los lectores digitales del presente y del futuro deben ser más selectivos, analíticos y rigurosos para reconocer y valorar no solo información falsa o inexacta, sino también la información útil, y en esta labor el bibliotecario tiene un papel muy importante. Sin duda, el uso y manejo de las tecnologías de la información son especialmente útiles para promocionar la lectura y acercar al usuario a los servicios bibliotecarios. Asimismo, el bibliotecario debe contar con otras aptitudes para animar al usuario a leer. Un bibliotecario, yo supondría que siempre está en formación, que está preparándose todo el tiempo, queriendo ver cómo hace esos puentes, cuál es la mejor manera de que cada quien llegue a donde quiere llegar, o cuál es el mejor arreglo. Existen habilidades que pueden ser adquiridas y desarrolladas por el personal de la biblioteca pública para alcanzar un mejor desempeño. Algunas de ellas son: Paciencia. La creación de hábitos lectores no se produce de la noche a la mañana. Solo se pueden esperar resultados cuando se trabaja con serenidad y constancia. Prudencia. El placer de leer es personal, y lo que para unos es una experiencia gozosa, para otros puede ser un acto carente de toda emoción, por lo que el bibliotecario debe ser cauto con el usuario y buscar el momento oportuno para sensibilizarlo en la adopción de esta práctica. Constancia. Habrá momentos de euforia, con efervescencia lectora y creadora, pero también habrá baches o crisis, y no por eso el bibliotecario debe darse por vencido, sino continuar. El bibliotecario debe recordar que toda constancia conduce a un resultado, en la mayoría de los casos, favorable. Confianza. Al final, la constancia genera confianza en que el hábito lector puede llegar a cualquier edad y en cualquier contexto sociocultural, por muy adverso que parezca. Por ello, el bibliotecario debe estar alerta de las necesidades del usuario y brindarle el apoyo que desee para así generar confianza. Rigor. Es preciso trabajar en equipo, experimentar, investigar y evaluar nuestras propias actitudes y métodos con autocrítica y de manera constante. Ambiente. Es conveniente concebir y preparar ambientes favorables para el encuentro con los libros, mediante atmósferas afectivas y seductoras para la lectura placentera. Planificación. Lejos de la improvisación, el promotor deberá fijarse objetivos concretos para planificar actividades, estrategias y seleccionar los libros que va a emplear, de acuerdo a los diferentes tipos de usuarios que tiene. Creatividad. Al momento de desplegar estrategias de animación y durante toda la didáctica de lectura y escritura, debe haber fantasía, imaginación, riesgo, experimentación, espíritu renovador y crítico, junto con un gran deseo de romper esquemas. Respeto. Cada uno de los lectores son seres únicos e irrepetibles, con intereses distintos y sus propios niveles de maduración y competencia lectora o de escritura, por lo que hay que entender y respetar a cada uno de ellos. Coherencia. Si hay algo que perciben y reprueban los niños y los jóvenes es la incoherencia de los adultos. Solo se transmite lo que se siente genuino. La lectura se predica con el ejemplo de la propia pasión y el constante interés por conocer. Persuasión. El bibliotecario tiene que implicar en esta tarea a los distintos agentes de la educación, como profesores, padres y escritores de la comunidad, teniendo muy claro que una cosa es la colaboración y otra muy distinta delegar en ellos funciones y responsabilidades. Sin duda, el uso y manejo de las tecnologías es una de las habilidades que debe tener el personal bibliotecario para llevar a cabo sus tareas de animación de la lectura. Pero si tú no tienes acceso a estas tecnologías, no te preocupes. Tienes muchas otras alternativas de animación a la lectura que se mostrarán en los siguientes programas. Recuerda que la herramienta más importante es tu propia voz. Hazla valer.